Ella parecía débil, sin valor, demasiado sola como para ser tomada en serio. Y, irónicamente, fue exactamente eso lo que casi la volvió imbatible. Porque existe una verdad incómoda que poca gente admite: el mundo suele equivocarse gravemente cuando juzga por la superficie. La mayoría de las personas no pierde por falta de fuerza. Pierde porque los demás deciden que no tiene ninguna. Y, peor aún, porque a veces ella misma empieza a creerlo. ¿Cuántas veces alguien ha sido subestimado por hablar poco? ¿Por vestir de forma sencilla? ¿Por no disputar atención? La sociedad aprendió a confundir silencio con incapacidad, calma con miedo, discreción con irrelevancia. Pero, en la práctica, los mayores giros no comienzan con ruido, comienzan en silencio estratégico. Hay algo casi peligroso en parecer demasiado pequeño para el mundo. Porque cuando nadie espera nada de alguien, nadie se prepara para el impacto. Y es en ese punto donde la historia cambia. Lo que parecía fragilidad, puede ser fuerza ahorrada; lo que parecía sumisión, puede ser cálculo; lo que parecía el final, puede ser preparación. Y tal vez el mayor error no fue lo que hicieron con ella, sino lo que decidieron creer sobre ella. Ella parecía débil, casi invisible, como si hubiera aprendido a ocupar el menor espacio posible en el mundo. Caminaba con los hombros levemente encorvados, la mirada baja, ropa demasiado sencilla como para llamar la atención. En el pueblo caluroso del interior de México, donde el sol castiga y el polvo se pega a la piel, la apariencia se convierte en sentencia rápida. Y allí, bastaba poco para que alguien fuera etiquetado como descartable. No hablaba alto, no disputaba espacio, no insistía en ser vista. Para muchos, eso era prueba suficiente de que no había mucho dentro de ella. Pero hay un detalle curioso sobre las personas subestimadas: aprenden a observar mientras los demás hablan demasiado. Y quien observa en silencio empieza a ver lo que nadie percibe. El pueblo veía fragilidad. Pero, en el fondo, quizás solo estaba mirando la superficie equivocada. La ropa sencilla no era señal de pobreza de espíritu, sino de prioridad. Quien ya necesitó sobrevivir entiende que la vanidad no siempre entra en la lista de urgencias. Ella elegía telas resistentes, colores neutros, prendas que no llamaban la atención, casi como quien viste un disfraz involuntario. Y eso confundía a las personas. Porque, seamos honestos, el mundo aprendió a asociar valor con apariencia. Si alguien llega bien vestido, habla con firmeza, gesticula con seguridad, ya gana algunos puntos invisibles. Ahora, cuando llega callada, discreta, casi tímida, la vara baja sin que lo noten. Ahí está el peligro: juzgar el potencial por el envoltorio. ¿Cuántas veces alguien fue ignorado en una reunión solo porque no parecía impresionante? Y, aún así, era quien más sabía del tema. En el pueblo, los comentarios corrían bajos, casi susurrados. Pobrecita. No debe tener mucha cosa en la cabeza. Es solo una más. Frases pequeñas, pero cargadas de sentencia. Nadie preguntaba de dónde venía, qué había enfrentado, qué cicatrices llevaba por dentro. Era más fácil encajarla en una categoría cómoda. Al ser humano le encanta simplificar lo que no entiende. Pone una etiqueta, cierra la caja y sigue con su vida. Pero la gente no es una caja de estantería. La gente es un libro cerrado, y algunos de los mejores tienen portada sencilla. Lo curioso es que, mientras el pueblo definía quién era ella misma nunca se presentó. Y eso, por sí solo, ya dice mucho. Existe un tipo de fuerza que no hace ruido. No entra pateando puertas, no necesita alzar la voz. Es esa fuerza que sostiene la mirada incluso cuando está baja, que soporta el silencio sin derrumbarse por dentro. Ella llevaba eso consigo. No como quien exhibe, sino como quien guarda. Y quien mira demasiado rápido no lo percibe. Su imagen no combinaba con confrontación, liderazgo o estrategia. Parecía más alguien que aceptaría cualquier cosa. Pero apariencia e intención rara vez caminan juntas. ¿Has notado cómo algunas de las decisiones más firmes vienen precisamente de las personas más calladas? El pueblo aún no se había dado cuenta, pero estaba frente a alguien que no necesitaba demostrar nada, al menos no de la manera que esperaban. La postura baja no era sumisión, era cálculo. Hablar poco no era ignorancia, era selección. En un entorno donde todos opinaban sobre todo,
Quien elige el silencio gana algo valioso, información. Y la información, cuando se usa bien, se convierte en ventaja. Ella escuchaba las conversaciones en el mercado, los comentarios en la plaza, las quejas escondidas detrás de puertas entreabiertas. No respondía, no confrontaba, no se defendía. Solo registraba. Como quien arma un rompecabezas sin que nadie lo note. Mientras tanto, el pueblo seguía cómodo en su propia narrativa, la mujer frágil, sin valor, sin voz. Pocos sabían que estaban entregando las piezas del juego en sus manos. Hay algo casi estratégico en parecer más pequeña de lo que se es. En un mundo que reacciona ante lo que amenaza, ser subestimada puede convertirse en protección. Nadie investiga a quien no considera peligroso. Nadie vigila a quien juzga incapaz. Y así, ella circulaba libremente, invisible para los ojos atentos solo a lo que brilla. El polvo de las calles escondía más que huellas, escondía historias enteras. Y la suya era una de ellas. No había prisa por revelarse. Quien ya aprendió a sobrevivir entiende que el tiempo también es una herramienta. Y quizá el mayor error del pueblo fue creer que la historia empezaba y terminaba en lo que veían. En muchos lugares, incluso fuera de aquel pueblo, ocurre lo mismo. Alguien entra en una sala y ya es clasificado antes de abrir la boca. Si es demasiado simple, demasiado tímido, demasiado discreto, se convierte en figurante en la mente de los demás. Pero la vida tiene una ironía interesante, con frecuencia son esos quienes sorprenden. Piensa en cuántas veces alguien aparentemente común resolvió una crisis mientras los fuertes discutían. La fuerza que se muestra demasiado a veces se agota rápido. La que se guarda, se economiza. Ella parecía débil. Pero la verdadera debilidad no sostiene una mirada firme en medio del desprecio silencioso. Y eso, el pueblo aún no había aprendido a identificar. Los niños la observaban con curiosidad, los adultos, con desdén. Era como si existiera un consenso invisible sobre el lugar que ella debía ocupar. Y ella lo ocupaba, sin quejarse, sin rebatir. Eso confundía aún más. Porque quien quiere demostrar valor normalmente reacciona. Pero demostrarlo ante quien ya decidió no escuchar es una pérdida de energía. Ella entendía algo que muchos ignoran, la reputación construida por las propias acciones vale más que una defensa en voz alta. Mientras el pueblo creaba teorías, ella creaba consistencia. Pequeños gestos, pequeños hábitos, pequeñas decisiones. Nada grandioso. Pero todo intencional. Lo más curioso es que nadie nota cuando empieza a equivocarse al leer a alguien. El error llega disfrazado de certeza. Yo ya sé cómo es. Esa frase, aunque nunca dicha en voz alta, resonaba en las actitudes. Y ahí es donde la imagen engaña de verdad. No porque ella quisiera engañar, sino porque quien mira proyecta lo que cree. El pueblo no veía a una mujer resiliente. Veía lo que estaba acostumbrado a ver en personas calladas, fragilidad. Pero el silencio no es sinónimo de debilidad. A veces es estrategia. A veces es escudo. Y, en algunos casos, es preparación. El calor del pueblo volvía todo más lento, más pesado. Pero dentro de ella había un movimiento constante. Pensamientos organizados, decisiones madurando, planes aún sin forma definitiva. Nada de eso se transparentaba. Y quizá ni debía. Porque revelar el potencial demasiado pronto puede atraer resistencia innecesaria. Ella seguía discreta, casi apagada a los ojos de la mayoría. Pero detrás de aquella imagen sencilla, algo se estaba construyendo con paciencia. Y bastaría una situación fuera de lo común para que la primera fisura surgiera en la narrativa cómoda del pueblo. Quien mira solo la superficie rara vez está preparado para el momento en que se rompe. Y cuando eso ocurre, el choque es inevitable. Después de todo, es difícil aceptar que se estuvo equivocado todo el tiempo. El pueblo aún creía que conocía a aquella mujer. Aún se sentía seguro en su propia interpretación. Pero bastaría un solo acontecimiento, pequeño, práctico, casi banal, para empezar a desmontar esa imagen cuidadosamente formada. Y es curioso cómo, a veces, todo empieza a cambiar no con un gran discurso, sino con un simple problema que necesita resolverse. En el pueblo, nadie necesitaba levantar la mano para herir. Bastaba mirar.
o peor, dejar de mirar. La indiferencia allí funcionaba como una especie de sentencia silenciosa. No había gritos, no había empujones, no había confrontaciones directas. Había algo más sutil y, justamente por eso, más cruel. Cuando ella pasaba por la plaza, las conversaciones bajaban un tono, no por respeto, sino por desinterés. Era como si su presencia no alterara el ambiente. Y ser ignorada, día tras día, corroe por dentro de una manera que poca gente admite. Porque, en el fondo, todo ser humano quiere ser reconocido como alguien que importa. El pueblo no la expulsaba. No la atacaba. No le prohibía existir. Solo la volvía irrelevante. Y esa es una de las formas más sofisticadas de exclusión. No hay agresor declarado, así que no hay defensa clara. No hay acusación formal, así que no hay cómo justificarse. Solo un clima constante de tú no cuentas. Es como estar en una sala llena, aún así, sentirse invisible. Y quien nunca experimentó eso quizá subestime el peso de esa experiencia. Pero ella lo sentía. Lo sentía cuando no la llamaban por su nombre. Lo sentía cuando sus ideas ni siquiera eran escuchadas. Lo sentía cuando su presencia parecía demasiado neutra para causar cualquier impacto. El problema es que, cuando alguien es tratado como menos, empieza a surgir una pregunta peligrosa: ¿será que realmente lo soy? Y muchas personas, ante eso, terminan encogiéndose aún más. Ajustan el comportamiento para encajar en la expectativa ajena. Hablan menos, ocupan menos espacio, piden menos. Es un mecanismo casi automático de autopreservación. Pero en su caso había algo diferente. Ella percibía lo que ocurría. No era ingenuidad. Era conciencia. Y la conciencia lo cambia todo. Porque cuando alguien sabe que está siendo subestimado, puede elegir cómo reaccionar, aunque esa reacción no sea inmediata. Ser ignorada exige una resistencia silenciosa. No es fácil mantener la propia identidad cuando el entorno insiste en borrarla. Piensa en una situación común, una reunión de trabajo en la que alguien siempre interrumpe, y otro alguien nunca es escuchado. Con el tiempo, quien es interrumpido empieza a hablar menos. No por falta de ideas, sino por cansancio. Ahora imagina eso no durante una hora, sino durante meses, años. Ese es el peso de la mirada que minimiza. No deja marca visible, pero deja desgaste interno. Y aún así, ella no se quebraba. Al menos no de la manera que esperaban. El pueblo confundía quietud con incapacidad. Si no disputaba espacio, concluían que no tenía nada que decir. Si no reaccionaba a las provocaciones veladas, pensaban que no las percibía. Pero percibir y reaccionar son cosas distintas. Ella lo percibía todo. Cada gesto, cada omisión, cada risa contenida. Y en lugar de convertir eso en confrontación inmediata, lo transformaba en lectura de escenario. Quien observa el comportamiento colectivo entiende más sobre el grupo de lo que el grupo imagina. Y allí, en ese polvo caliente del interior, aprendía algo valioso: quien ignora también revela mucho sobre sí mismo. Existe una fuerza curiosa en soportar el juicio sin explicarse todo el tiempo. Porque explicarse demasiado es aceptar que el otro tiene autoridad para definir quién eres. Ella no hacía eso. No corría detrás de aprobación. No buscaba convencer a nadie de su valor. Eso, para muchos, parecía apatía. Pero no lo era. Era negarse a mendigar reconocimiento. Y esa postura, aunque discreta, ya empezaba a diferenciarla de lo que imaginaban. Mientras algunos buscaban validación en cada conversación, ella parecía cómoda en no ser entendida, al menos por ahora. Es interesante observar cómo la mirada colectiva puede convertirse en una prisión invisible. Cuando muchos creen en la misma narrativa, esta gana fuerza, incluso si está equivocada. El pueblo entero parecía estar de acuerdo sobre quién era ella. Y cuando todos están de acuerdo, cuestionar exige valentía. Pero nadie cuestionaba. Era más sencillo seguir el flujo de la opinión general. Al fin y al cabo, ¿quién quiere ser el primero en admitir que pudo haber juzgado mal? Así, la narrativa se mantenía viva, reforzada por el silencio cómplice de todos. Y ella caminaba dentro de ella, como quien ya sabe que la historia aún no ha terminado.
Lo más desafiante no era la exclusión social en sí, sino su constancia. Un día aislado es soportable. Una semana es incómoda. Pero meses de invisibilidad ponen a prueba a cualquiera. Aún así, ella no suplicaba por espacio. No cambiaba radicalmente para agradar. No adoptaba gestos forzados para parecer más fuerte. Seguía siendo quien era, solo que cada vez más consciente del escenario a su alrededor. Y hay algo poderoso en eso, mantener la esencia incluso cuando el entorno intenta reescribirla. La mayoría cede. Ella, no. Curiosamente, cuanto más la ignoraban, más aprendía sobre el funcionamiento de ese lugar. Descubría quién lideraba silenciosamente las opiniones. Quién influenciaba los comentarios. Quién solo seguía a la masa. La indiferencia puede ser una escuela inesperada. Cuando nadie le habla a alguien, ese alguien escucha más el ambiente. Y escuchar revela patrones. Revela fragilidades colectivas. Revela contradicciones. El pueblo creía estar disminuyéndola. Pero, sin darse cuenta, estaba ofreciendo información valiosa. Y la información, cuando se acumula con paciencia, se convierte en estrategia. Hay momentos en la vida en que ser subestimado es casi un regalo disfrazado. Duele, sí. Lastima, sin duda. Pero también abre espacio para un crecimiento silencioso. Porque cuando nadie espera nada, cualquier movimiento sorprende. Y ahí es cuando la balanza empieza a inclinarse. El pueblo aún veía a una mujer apagada, irrelevante, demasiado pequeña para causar impacto. Pero esa mirada empezaba a volverse demasiado cómoda. Y el exceso de comodidad suele preceder a la sorpresa. Bastaba un solo gesto fuera de lo esperado para que la narrativa comenzara a agrietarse y quizá ese gesto estuviera más cerca de lo que imaginaban. Ella hablaba poco. No por falta de vocabulario, ni por ausencia de opinión. Hablaba poco porque ya había aprendido el precio de hablar demasiado en el lugar equivocado. En un pueblo donde cada palabra circulaba más rápido que el viento caliente de la tarde, exponer pensamientos era casi entregar munición. Entonces, elegía el silencio. No ese silencio vacío, sino un silencio atento, que absorbe, organiza y archiva. Mientras muchos competían por espacio en las conversaciones, ella construía un tipo diferente de presencia, discreta, pero sólida. Y lo curioso es que quien domina el silencio rara vez está perdido. Está, en realidad, recopilando. Su silencio no era pasividad, era protección. Cuando alguien ya ha enfrentado pérdidas, juicios y abandono, aprende que no toda batalla merece una respuesta inmediata. A veces, responder es exactamente lo que el otro espera. Y ella no estaba allí para satisfacer expectativas ajenas. Escuchaba las ironías veladas, las frases atravesadas, los comentarios envueltos en falsa amabilidad. No reaccionaba. No porque no doliera, sino porque entendía que la reacción impulsiva alimenta la narrativa equivocada. Quien observa antes de actuar suele ver el tablero completo. Y ella veía más de lo que aparentaba. Existe una diferencia enorme entre ser callado y ser estratégico. El callado se encoge. El estratégico se posiciona en el momento adecuado. Ella hacía preguntas simples cuando era necesario, pero nunca entregaba más de lo imprescindible. Era como alguien que guarda cartas importantes para la ronda final. Mientras tanto, el pueblo interpretaba su reserva como debilidad social. No sabe imponerse. No tiene personalidad. Comentarios así revelan más sobre quién habla que sobre quién es el blanco. Porque quien depende del ruido para parecer fuerte, generalmente teme el silencio de los demás. El silencio también permite algo raro, autoconocimiento. Cuando no se está demasiado ocupado intentando convencer, queda espacio para reflexionar. Ella analizaba sus propias reacciones, sus propios límites. Sabía dónde era firme y dónde aún necesitaba fortalecerse. Eso evitaba decisiones precipitadas. ¿Has notado cómo muchas discusiones podrían evitarse si alguien respirara antes de responder? Ella respiraba. Y, en ese intervalo entre estímulo y respuesta, encontraba claridad. El pueblo veía omisión. Pero allí había dominio emocional. Y eso cambia completamente el juego. Además,
El silencio creaba una especie de misterio involuntario. Las personas que hablan poco despiertan curiosidad, aunque al principio sean subestimadas. Algunos empezaban a notar que, a pesar de discreta, ella nunca parecía confundida. Observaba, evaluaba, respondía con precisión cuando realmente era necesario. No desperdiciaba energía intentando ser comprendida por todos. Sabía que la comprensión colectiva es rara. Y, en cierto modo, no la necesitaba en ese momento. Había algo que se estaba construyendo por dentro. Y la construcción interna no hace ruido. En ambientes hostiles, el silencio puede ser la forma más segura de permanecer entero. Cuando se está rodeado de juicios preconcebidos, explicarse demasiado solo refuerza la etiqueta. Ella ya había vivido situaciones en las que sus palabras fueron distorsionadas. Entonces, aprendió a reducir la exposición. No era miedo. Era cálculo. Como alguien que atraviesa terreno inestable con pasos firmes y medidos. Cada frase tenía peso. Cada respuesta era pensada. Eso hacía que, cuando finalmente decía algo más decisivo, tuviera impacto real. Porque quien casi nunca habla, cuando habla, es escuchado. Hay un detalle interesante, el silencio no impide la acción. Mientras parecía apenas observar, organizaba pequeños cambios en su propia rutina. Ajustaba horarios, creaba conexiones discretas, estudiaba el funcionamiento del pueblo. El silencio externo contrastaba con una mente activa. Y eso suele asustar cuando se descubre. Personas que parecen estáticas, pero se están moviendo por dentro, sorprenden. El pueblo aún creía que ella simplemente aceptaba lo que venía. No imaginaba que cada silencio era, en realidad, una elección consciente. El mundo suele premiar a quien habla fuerte. Pero con frecuencia es quien escucha quien entiende lo que realmente importa. Ella sabía quién confiaba en quién. Sabía dónde estaban las tensiones no resueltas. Sabía qué temas se evitaban y cuáles se explotaban demasiado. Todo eso sin hacer alarde. Era casi como aprender un idioma nuevo, el idioma de los comportamientos. Y quien aprende el lenguaje silencioso de las personas se empieza a prever movimientos. Eso da ventaja. No una ventaja ruidosa, sino estratégica. Muchos confunden silencio con resignación. Creen que quien no reacciona de inmediato está de acuerdo. Pero, en algunos casos, la ausencia de reacción es solo aplazamiento. Ella no aceptaba todo. Simplemente no veía sentido en confrontar cada detalle. Elegía las batallas con cuidado. Y esa selección exigía madurez. Porque reaccionar a todo es fácil. Lo difícil es filtrar. El pueblo, acostumbrado a respuestas rápidas y discusiones abiertas, no sabía cómo lidiar con alguien que simplemente no se explicaba. Eso empezaba a incomodar más de lo que admitían. E irónicamente, fue justamente ese silencio el que preparó el terreno para algo inesperado. Porque cuando alguien observa durante el tiempo suficiente, empieza a identificar oportunidades que pasan desapercibidas para los demás. Pequeñas fallas en lo cotidiano. Problemas ignorados por costumbre. Necesidades que nadie asumía resolver. Ella veía. Y guardaba. El silencio, que parecía señal de debilidad, se estaba convirtiendo en herramienta. Y bastaría una situación concreta para que esa herramienta fuera usada, quizá de una manera que nadie allí estuviera preparado para presenciar. El problema surgió en una mañana común, de esas en que el calor empieza temprano y el polvo parece más espeso de lo habitual. Nada dramático, nada grandioso. Solo algo práctico que nadie lograba resolver con eficiencia. Y fue entonces cuando apareció la primera fisura invisible en la narrativa cómoda del pueblo. Mientras algunos discutían en voz alta posibles soluciones, cada uno defendiendo su propia idea con más orgullo que lógica, ella observaba. Como siempre. Pero esta vez, no se quedó solo en el silencio. Sin hacer alarde, se acercó a la situación con pasos tranquilos. Hizo 2 o 3 preguntas simples, de esas que parecen obvias después de que alguien las formula. No alzó la voz, no confrontó a nadie, no desafió autoridad alguna. Solo reorganizó el problema. Y cuando presentó una alternativa práctica, lo hizo con naturalidad, casi como quien sugiere algo sin pretensión. Lo curioso es que funcionó.
Funcionó rápido. Funcionó mejor que los intentos anteriores. Y, por un instante, el pueblo quedó en silencio, no por desinterés, sino por sorpresa. No hubo aplauso. No hubo reconocimiento inmediato. Hubo un silencio incómodo. Porque aceptar que la mujer débil había resuelto algo que otros no pudieron exigía una revisión interna. Y revisar duele. Es más fácil minimizar. Fue suerte. Cualquiera habría pensado en eso. Frases así surgieron para proteger el orgullo colectivo. Pero, en el fondo, algo ya había cambiado. Cuando una sola acción contradice una etiqueta, la etiqueta empieza a perder fuerza. Una pequeña grieta, casi imperceptible, pero real. Ella no celebró. No aprovechó el momento para demostrar su valor. Simplemente siguió con su rutina, como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Y quizá eso fue aún más desconcertante. Porque quien busca validación suele alimentarse de la victoria pública. Ella, no. Parecía interesada solo en la solución, no en la aprobación. Eso descoloca expectativas. Cuando alguien no reacciona como el guión colectivo prevé, genera incomodidad. El pueblo estaba acostumbrado a personas que compiten por estatus. Ella parecía jugar otro juego. Hay algo poderoso en resolver sin confrontar. Mientras muchos asocian fuerza con imposición, ella demostró inteligencia aplicada. Y la inteligencia silenciosa tiene un impacto profundo. Piensa en una situación cotidiana, un conflicto en equipo que nadie logra resolver porque todos quieren tener razón. La persona que reformula la pregunta, que simplifica el problema, suele ser la que cambia el rumbo. No grita, no acusa, solo aclara. Eso fue exactamente lo que ella hizo. Y la claridad, cuando aparece donde antes había confusión, expone competencia. La imagen de fragilidad empezó a desalinearse. Porque la fragilidad no suele traer soluciones eficientes. La fragilidad no reorganiza el caos con lógica serena. Y aunque el pueblo intentara ignorarlo, la memoria de lo ocurrido permanecía. Surgieron pequeñas conversaciones. También empezaron a surgir miradas distintas. No eran aún miradas de respeto, pero ya no eran las mismas de antes. Había duda. Y la duda es el primer paso para romper una narrativa rígida. Lo interesante es que ella no cambió su comportamiento después de eso. Siguió discreta, económica en palabras, atenta a los detalles. No empezó a imponerse de repente. No adoptó una postura altiva. Eso confundía aún más. Porque, si hubiera sido un intento de demostrar algo, habría explotado el momento. Pero no lo era. Era coherencia. Y la coherencia desmonta juicios apresurados. Poco a poco, se volvía más difícil encajarla en la categoría de descartable. Algunos empezaron a observar con más atención. Recordaban pequeñas actitudes anteriores que quizá habían pasado desapercibidas. Un consejo dado en el momento justo. Una ayuda silenciosa ofrecida sin esperar nada a cambio. Todo eso, antes ignorado, ahora adquiría un nuevo significado. Es curioso cómo un solo evento puede iluminar varios otros que estaban ocultos. El pueblo aún se resistía a admitir el error colectivo, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Y, por supuesto, no todos reaccionaron de la misma manera. Siempre hay quienes se sienten amenazados cuando alguien rompe una expectativa cómoda. Para ellos, el episodio no fue motivo de reflexión, sino de alerta. Si ella no era tan débil como parecía, entonces quizá era algo más complejo. Y la complejidad asusta a quien prefiere etiquetas simples. La primera grieta no derriba toda la estructura, pero debilita la base. Y cuando la base empieza a tambalearse, cualquier nuevo acontecimiento adquiere mayor peso. A partir de ese día, incluso sin decir una palabra más, ya no era vista exactamente de la misma manera. Aún había desconfianza, aún había resistencia. Pero también había algo nuevo en el aire, incertidumbre. Y la incertidumbre abre espacio para el cambio. El pueblo aún no lo sabía, pero aquella pequeña solución práctica había iniciado un proceso mayor. Porque cuando la imagen construida empieza a fallar, surge una pregunta inevitable: ¿y si estamos interpretando todo mal? Después de aquel episodio,
Algo empezó a cambiar, no en ella, sino en la forma en que algunos la observaban. Aún había resistencia, claro. Pero la imagen de fragilidad absoluta ya no encajaba con tanta facilidad. Y aquí surge una distinción que poca gente entiende: debilidad y contención no son lo mismo. Muchas veces, lo que parece falta de fuerza es simplemente control de ella. Quien ya ha enfrentado tormentas aprende a no gastar energía con cualquier viento. Ella no reaccionaba ante provocaciones pequeñas porque sabía que la reacción constante desgasta. No se defendía de cada comentario atravesado porque entendía que no toda batalla merece campo abierto. Eso no es pasividad. Es estrategia emocional. Piensa en una persona que ya pasó por pérdidas profundas. Después de atravesar algo realmente doloroso, las críticas superficiales pierden impacto. Lo que antes parecería grande se vuelve un detalle. El pueblo veía silencio. Ella vivía economía de energía. Existe una madurez invisible en quien elige dónde invertir su fuerza. Mientras algunos discutían por opinión, ella guardaba aliento para momentos decisivos. No entraba en discusiones por vanidad. No disputaba atención por orgullo. Esa contención confundía. Porque el mundo está acostumbrado a asociar fuerza con intensidad constante. Pero la fuerza real no necesita estar activada todo el tiempo. Puede ser reservada. Puede ser administrada. Y, cuando se usa en el momento adecuado, tiene un efecto mucho mayor. Quien ha sido golpeado por la vida aprende algo valioso: el desgaste continuo debilita. Por eso desarrolla filtros. No responde a todo. No se explica ante todos. No se expone innecesariamente. El pueblo interpretaba esa postura como falta de coraje. Pero el coraje no es gritar más fuerte. A veces, es soportar el juicio sin perder el rumbo. Y eso exige una estructura interna que no se construye de la noche a la mañana. Ella llevaba esa estructura, discreta, pero firme. Hay una analogía simple que ayuda a entenderlo: imagina a alguien que entrena fuerza física. Quien entrena de verdad no levanta el peso máximo todo el tiempo. Alterna carga, descansa, planifica la progresión. Si intenta demostrar fuerza cada minuto, se lesiona. La vida funciona de manera parecida. Quien intenta mostrar potencia constantemente se agota. Ella parecía débil porque no estaba levantando peso innecesario. Pero eso no significa que no pudiera levantarlo cuando fuera necesario. Algunos empezaron a notar que había coherencia en sus actitudes. No reaccionaba impulsivamente, pero tampoco se doblaba por completo. Había límites sutiles. Cuando algo sobrepasaba cierta línea, la respuesta llegaba, firme, pero controlada. Eso generaba incomodidad. Porque quien creía estar frente a alguien indefenso no esperaba una resistencia estructurada. Y cuando la resistencia surge donde no se esperaba, la lectura necesita ser revisada. La economía de fuerza también revela autoconfianza. Quien conoce su propio valor no necesita demostrarlo en cada interacción. No busca validación constante. No entra en disputas innecesarias. El pueblo aún confundía reserva con inseguridad. Pero, poco a poco, se volvía evidente que no se trataba de miedo. Era elección. Y la elección consciente cambia la narrativa. Porque alguien que elige cómo actuar demuestra autonomía, aunque esa autonomía sea silenciosa. Hay un detalle importante: las personas que aparentan fragilidad muchas veces ya han atravesado situaciones que otros no soportarían. Su fuerza no es performativa, es vivida. Ella no hablaba del pasado, no dramatizaba experiencias. Pero había algo en la forma en que mantenía la postura ante la tensión que indicaba bagaje. Quien nunca enfrentó dificultades reales tiende a reaccionar de manera exagerada ante pequeñas presiones. Ella no. Había equilibrio allí. Y el equilibrio suele ser malinterpretado en ambientes acostumbrados al exceso. En el pueblo, la intensidad se confundía con autoridad. Quien hablaba más alto parecía más fuerte. Pero fuerza sin control es solo impulso. Ella demostraba lo contrario: control sin ostentación. Y eso empezaba a desplazar el eje de la percepción colectiva. Aún no era admiración. Pero ya no era desprecio automático. Era, al menos, curiosidad.
Poco a poco, se volvía difícil sostener la narrativa inicial. Porque si la debilidad fuera ausencia de fuerza, ella ya habría cedido por completo. Ya se habría apagado del todo. Pero permanecía. Consistente. Estable. Y quien permanece bajo presión sin desintegrarse lleva algo que va más allá de la apariencia. Tal vez el mayor error del pueblo fue confundir silencio con incapacidad. Porque, en realidad, lo que había allí era fuerza administrada. Y cuando la fuerza administrada encuentra el momento adecuado, el impacto suele ser mucho mayor de lo que se imagina. Nadie en el pueblo conocía la historia completa. Y quizá ese era el punto más decisivo de todos. Porque las historias mal contadas generan juicios apresurados. Ella nunca se sentó en la plaza para relatar lo que había vivido. Nunca buscó compasión colectiva. El pasado no llegaba en discursos dramáticos, llegaba en fragmentos. Un comentario breve sobre un cambio repentino. Una mención discreta a un trabajo demasiado pesado para alguien tan joven. Pequeños pedazos, sueltos, como quien deja pistas sin armar el rompecabezas completo. Había pérdidas allí. No exhibidas, pero sentidas. Pérdidas que enseñaron temprano que la estabilidad es frágil. Que las personas pueden irse sin aviso. Que las promesas no siempre se cumplen. Eso moldea a alguien. Moldea la postura, moldea la forma de hablar, moldea las expectativas. Quien ya enfrentó el abandono aprende a depender menos de la aprobación externa. Y eso explica muchas cosas. Su manera reservada no nació en el pueblo. Fue construida mucho antes, en terrenos menos seguros que aquellas calles polvorientas. También hubo desplazamiento. Ella no era originalmente de allí. Llegó con poco, llevando solo lo esencial. Empezar de nuevo en un entorno nuevo exige algo que muchos subestiman, coraje silencioso. No es fácil entrar en un lugar donde nadie conoce tu trayectoria. Donde todo lo que tienen sobre ti es la apariencia. Ella ya había pasado por ese tipo de reinicio antes. Entonces, no era una novedad. Lo que para otros parecería humillante, para ella era solo otro capítulo de adaptación. El trabajo duro también formaba parte de la ecuación. No un trabajo romántico, sino agotador. Jornadas largas, tareas repetitivas, responsabilidades asumidas demasiado temprano. Eso crea resistencia interna. Quien ya sostuvo más de lo que parecía capaz desarrolla una relación distinta con el esfuerzo. No dramatiza la dificultad. No se queja ante cada obstáculo. Simplemente hace lo que necesita hacerse. El pueblo veía a alguien simple. No veía a alguien que ya había soportado suficiente peso como para aprender a dosificar la energía. Curiosamente, ella nunca usaba el pasado como justificación. No decía, no sabes lo que he pasado, para ganar ventaja moral. No convertía el dolor en moneda social. Eso también confundía. Porque mucha gente, cuando ha sufrido, se encarga de contarlo. Ella no. No por vergüenza, sino por entendimiento. El pasado explicaba su postura, pero no definía su límite. Y quizá ahí radica la diferencia entre víctima y sobreviviente, uno se queda atrapado en la historia, el otro la utiliza como base. Pequeños detalles se escapaban en conversaciones casuales. Una habilidad específica que no se aprende fácilmente. Un comentario demasiado técnico para alguien considerada simple. Un gesto firme ante una situación tensa. Fragmentos así empezaban a desentonar con la imagen construida. ¿Cómo alguien tan frágil desarrolló tanta resistencia? ¿Cómo alguien sin valor parecía tan poco afectada por el desprecio colectivo? Las preguntas surgían, aún silenciosas, pero crecientes. Hay algo importante sobre las historias incompletas, son llenadas por la imaginación de los demás. Y la imaginación, cuando está guiada por prejuicio, suele equivocarse gravemente. El pueblo llenó los vacíos con suposiciones convenientes. Pero esas suposiciones no tenían base real. No sabían sobre las noches en que tuvo que decidir sola. Sobre las decisiones difíciles tomadas sin apoyo. Sobre el esfuerzo invisible que la llevó hasta allí. Todo eso permanecía fuera de la narrativa pública.
Su pasado no era una tragedia espectacular. Era más sutil que eso. Estaba hecho de pequeñas batallas acumuladas. Y, a veces, son precisamente esas las que más fortalecen. No hubo un gran acontecimiento que definiera quién era. Hubo constancia. Superación gradual. Resistencia construida poco a poco. Eso crea un tipo de firmeza que no se exhibe, se manifiesta. Y quien no conoce el proceso difícilmente entiende el resultado. Mientras el pueblo juzgaba con base en la apariencia actual, ignoraba el historial que sostenía aquella postura. Es como evaluar un libro solo por la última página. Sin contexto, cualquier interpretación se vuelve superficial. Y su historia estaba lejos de ser superficial. Solo que no sería revelada de una sola vez. Porque las historias profundas no se derraman, se revelan en el momento adecuado. Y quizá el pueblo estaba a punto de descubrir que había mucho más allí de lo que imaginaban, aunque aún no supieran cuán lejos estaban de la verdad. Con el tiempo, el pueblo pasó a interpretar su postura como aceptación absoluta. Si no contestaba, entonces estaba de acuerdo. Si no reaccionaba, entonces permitía. Era una lectura conveniente. Porque es más cómodo creer que alguien acepta su propia posición que admitir que quizá solo está esperando el momento adecuado. Y ahí estaba el error sutil, confundieron supervivencia con sumisión. No percibieron que quien ya necesitó resistir aprende a elegir cuándo hablar y cuándo simplemente registrar. Ella no aceptaba todo. Filtraba. Hay una diferencia enorme entre callarse por miedo y callarse por estrategia. El miedo encoge. La estrategia observa. Cuando alguien hace un comentario atravesado y la otra persona no responde, la interpretación automática suele ser debilidad. Pero, a veces, es solo madurez. Porque reaccionar ante cada provocación es darle demasiado poder al provocador. Y ella lo sabía. Ya había vivido lo suficiente como para entender que la reacción impulsiva suele salir cara. El pueblo veía en ella una especie de docilidad permanente. Algo como ella aguanta, no va a hacer nada, siempre baja la cabeza. Y es curioso cómo ese tipo de etiqueta genera audacia en los demás. Cuando creen que alguien no reaccionará, ponen a prueba los límites. Empiezan pequeños abusos. Exigencias excesivas. Tareas distribuidas injustamente. Comentarios que cruzan la línea del respeto. Todo disfrazado de normalidad. Porque, al fin y al cabo, ella nunca se quejaba. Pero soportar no es lo mismo que estar de acuerdo. En muchos casos, soportar es analizar. Ella observaba quién exageraba, quién explotaba, quién simplemente seguía el flujo colectivo. Mapeaba comportamientos. No porque buscara venganza, sino porque entendía que, en entornos sociales, los patrones revelan intenciones. Y la intención importa. Quien ha sobrevivido a contextos difíciles aprende a identificar señales antes de que se conviertan en problemas mayores. Ella lo hacía con naturalidad, casi instintivamente. Existe una sabiduría práctica en saber cuándo reaccionar. Imagina a alguien que discute cada pequeño desacuerdo en el trabajo. Rápidamente será visto como conflictivo. Ahora imagina a alguien que ignora todo. Será explotado. El equilibrio está en seleccionar el momento adecuado para posicionarse. Ella caminaba por esa línea fina. No era omisa, pero tampoco explosiva. Eso confundía a quienes buscaban respuestas inmediatas. Porque la madurez rara vez es ruidosa. Algunos empezaron a sentirse excesivamente cómodos a su alrededor. Le pedían favores que no pedirían a otros. Transferían responsabilidades. Hablaban de una manera que no se atreverían a usar con alguien considerado fuerte. Esa falsa sensación de superioridad se sostenía en la creencia de que ella no reaccionaría. Pero las creencias frágiles suelen derrumbarse cuando encuentran un límite claro. Y los límites, cuando finalmente aparecen, pesan más después de una larga tolerancia. Lo interesante es que ella no se colocaba como víctima silenciosa. No acumulaba resentimiento visible. Solo registraba. Y, poco a poco, ajustaba su comportamiento según lo que aprendía. Reducía su disponibilidad para quienes abusaban. Dirigía su energía hacia quienes respetaban.
Pequeños ajustes estratégicos. Nada escandaloso. Pero eficaz. Porque sobrevivir no es solo resistir, es adaptarse con inteligencia. Y la adaptación inteligente suele ser invisible hasta que produce efecto. El pueblo creía estar frente a alguien permanentemente sumiso. Pero la verdadera sumisión borra la identidad. Y ella no estaba borrada. Mantenía opinión propia, aunque no la compartiera con todos. Mantenía postura coherente, aunque discreta. No se dejaba moldear completamente por las expectativas externas. Había una línea interna que no cruzaba. Y eso, aunque sutil, ya diferenciaba supervivencia de rendición. El problema de subestimar a alguien es que, cuando el límite finalmente aparece, el impacto parece exagerado incluso cuando no lo es. Porque la expectativa era de ausencia total de resistencia. El pueblo aún no había presenciado una reacción directa. Pero se estaba acercando ese momento. Después de todo, cuando las pruebas se acumulan, llega un punto en que la respuesta deja de ser opcional. Y quien confunde supervivencia con sumisión rara vez está preparado para la diferencia entre ambas. Siempre hay alguien que decide ir un poco más allá. Alguien que, al percibir la aparente pasividad del otro, resuelve probar hasta dónde puede llegar. En el pueblo no fue diferente. Una persona específica, demasiado segura de su propia lectura, concluyó que ella no tenía opción. Que aceptaría cualquier condición. Que no reaccionaría, incluso ante una injusticia evidente. Y ahí cometió el error clásico de quien juzga desde arriba, confundir calma con miedo. La propuesta llegó disfrazada de oportunidad. Algo que, a primera vista, parecía ayuda. Pero, en la práctica, era explotación. Más trabajo, menos reconocimiento. Más exigencia, menos retorno. La justificación era siempre la misma: ella necesita esto. Cuando alguien cree que el otro está en una posición inferior, crea una narrativa conveniente para justificar el abuso. Y el abuso rara vez empieza grande, empieza sutil, casi aceptable. Es en esa zona gris donde muchos se pierden. Ella escuchó todo sin interrumpir. No mostró indignación inmediata. No alzó la voz. Solo hizo preguntas objetivas. Claras. Directas. Ese tipo de preguntas que revelan fallas en el discurso de quien intenta manipular. Eso generó una leve incomodidad. Pero, aún así, la otra parte insistió. Al fin y al cabo, creía estar tratando con alguien incapaz de rechazar. El exceso de confianza cegaba. Y la ceguera estratégica es peligrosa. Hay una analogía simple que ayuda a entenderlo: confundir un lago tranquilo con agua poco profunda. Porque la superficie está calma, se asume que no hay profundidad. Pero basta un paso en falso para descubrir que el fondo está mucho más lejos de lo que parecía. Ella no reaccionaba por impulso, pero eso no significaba ausencia de límite. La propuesta fue aceptada, aparentemente. Y esa aceptación reforzó aún más la convicción equivocada de quien la subestimaba. Algunos alrededor observaron la escena con naturalidad. Ella aceptó. Era de esperarse. El pueblo reforzaba su propia narrativa. Pero había algo distinto en su mirada en ese momento. No era resignación. Era cálculo. Quien ya sobrevivió a situaciones difíciles sabe que, a veces, aceptar forma parte de un plan mayor. No toda resistencia es inmediata. Algunas son estructuradas. Y la resistencia estructurada suele ser más eficaz que el enfrentamiento explosivo. La persona que intentó explotarla se sintió validada. Interpretó el acuerdo como confirmación de poder. Es común, cuando alguien cree estar por encima, cualquier señal de silencio se convierte en sumisión en su propia mente. Pero esa lectura ignora una variable esencial: la intención interna. Ella no aceptó por incapacidad. Aceptó por estrategia. Y la estrategia, cuando es invisible, genera ventaja silenciosa. Mientras tanto, empezó a observar detalles aún más específicos. ¿Quién apoyaba la propuesta? ¿Quién cuestionaba en silencio? ¿Quién parecía incómodo, pero no decía nada? Cada reacción era anotada mentalmente. La situación dejó de ser solo sobre trabajo o tarea.
Se convirtió en un estudio de comportamiento colectivo. Y quien aprende sobre comportamiento aprende sobre poder. Poder real, no el performativo. Hay un patrón interesante en los entornos sociales: quien se cree superior rara vez revisa su postura hasta ser confrontado por la realidad. Y, en este caso, la realidad aún estaba en construcción. Su aceptación no era el final de la historia. Era el inicio de un movimiento más sutil. Como en una partida de ajedrez en la que alguien sacrifica una pieza para ganar posición futura. Quien observa desde fuera ve solo la pérdida. Quien entiende el juego percibe la preparación. El error de quien juzga desde arriba es creer que ya conoce todas las variables. Y subestimar a alguien elimina la cautela. Ella no discutió, no amenazó, no expuso incomodidad. Simplemente siguió adelante con lo acordado. Pero detrás de la aparente conformidad, algo empezaba a organizarse. Porque cuando alguien inteligente acepta condiciones desfavorables sin cuestionar, generalmente hay algo mayor en movimiento. Y fue exactamente allí, en ese acuerdo aparentemente simple, donde la dinámica empezó a cambiar de verdad. El pueblo aún creía estar en control de la narrativa. Pero había piezas moviéndose en silencio. Y quien confunde tranquilidad con debilidad rara vez percibe cuando el juego ya ha cambiado, hasta que es demasiado tarde. Cuando ella dijo sí, nadie se sorprendió. Al contrario, era el desenlace que todos esperaban. Cabeza levemente inclinada, tono neutro, ninguna discusión. La escena parecía confirmar todo lo que el pueblo había creído desde el principio. Para quien observaba desde fuera, era un capítulo más previsible: la mujer que acepta, que no confronta, que se adapta sin cuestionar. Pero la previsibilidad excesiva suele esconder movimientos invisibles. Aceptar, en aquel contexto, fue casi desconcertante por su simplicidad. No hubo negociación. No hubo solicitud de ajuste. Solo conformidad. Eso fortaleció la confianza equivocada de quienes creían estar en control. Al fin y al cabo, cuando alguien no reacciona, se supone que no tiene alternativa. Y esa suposición crea una sensación peligrosa de superioridad. Pero la superioridad basada en una lectura superficial suele derrumbarse con facilidad. El pueblo interpretó el gesto como confirmación definitiva de su misión. Algunos incluso reforzaron la narrativa en conversaciones paralelas: ¿ves? Ella nunca cuestiona. Ese tipo de comentario consolida creencias colectivas. Cuanto más se repite una idea, más verdadera parece. Pero una verdad repetida no es necesariamente una verdad real. Y allí, en ese sí aparentemente inofensivo, había una capa que nadie se esforzó por ver. Lo curioso es que, detrás de la aceptación, no había resignación. Había atención redoblada. Al aceptar, ella ganó acceso. Acceso a información, a rutinas, a decisiones que antes ocurrían a distancia. Muchas veces, para entender la estructura de algo, es necesario estar dentro de ella. Y entrar por la puerta de la aceptación puede ser más eficaz que golpear de frente. Eso exige paciencia, una cualidad que rara vez es valorada, pero con frecuencia es decisiva. Es como en los juegos estratégicos en los que un movimiento aparentemente pasivo abre camino a algo mayor. Quien mira superficialmente ve retroceso. Quien entiende el contexto percibe avance silencioso. Ella no estaba cediendo identidad. Estaba acumulando perspectiva. Cada detalle de aquella nueva condición era observado con precisión. ¿Quién hablaba demasiado? ¿Quién se contradecía? ¿Quién actuaba por impulso? Ese tipo de información no aparece cuando se está fuera. Había también un elemento psicológico en juego. Cuando alguien cree que ganó con facilidad, se relaja. Deja de calcular riesgos con cuidado. Subestima variables. Su aceptación provocó exactamente eso. La vigilancia disminuyó. La cautela cedió espacio al exceso de confianza. Y el exceso de confianza es terreno fértil para el error. Sin darse cuenta, estaban ofreciendo margen para que ella comprendiera fragilidades internas. Algunos pocos, más atentos, notaron algo distinto en su mirada. No era tristeza. No era conformismo. Era enfoque. Pero, como la mayoría ya había decidido quién era ella, ignoraron la señal.
La mente humana tiende a filtrar la información que contradice creencias establecidas. Es más cómodo mantener la narrativa que revisarla. Así, el sí fue archivado como prueba de debilidad cuando, en realidad, era una pieza clave de algo mayor. Mientras tanto, ella ajustaba postura, rutina, estrategia. Pequeños movimientos, casi imperceptibles. No mostraba prisa. Sabía que la transformación real no ocurre en una explosión pública, sino en una construcción consistente. Aceptar no significaba rendirse. Significaba preparar el terreno. Y un terreno bien preparado sostiene cambios duraderos. El pueblo seguía viendo a la misma mujer de antes. No imaginaba que el centro de gravedad de la situación estaba empezando a desplazarse. Hay una diferencia enorme entre estar de acuerdo por incapacidad y estar de acuerdo por visión a largo plazo. En el primer caso, hay limitación. En el segundo, hay cálculo. Ella no estaba limitada. Estaba posicionada. Y el posicionamiento estratégico rara vez es ruidoso. Aparentemente, nada había cambiado. Pero, internamente, todo empezaba a reorganizarse. El sí que parecía su misión era, en realidad, el inicio de una secuencia. Una secuencia que exigía observación, paciencia y un timing preciso. Y cuando alguien paciente decide actuar, suele sorprender a quienes creían conocer ya el final de la historia. El pueblo aún celebraba su propia lectura equivocada. No percibía que, en silencio, el juego había entrado en otra fase. Después de la aceptación, el escenario no cambió de inmediato y eso era precisamente lo que hacía todo más interesante. Cuando nada parece suceder, generalmente es porque algo se está estructurando lejos de las miradas apresuradas. Ella empezó a moverse con aún más atención, no como quien vigila, sino como quien estudia. Pequeños detalles comenzaron a destacar, retrasos recurrentes, promesas que no se sostenían, decisiones tomadas por impulso. Patrones. Y los patrones revelan vulnerabilidades. Mientras algunos actuaban con exceso de confianza, ella organizaba mentalmente cada movimiento observado. ¿Quién tomaba decisiones sin consultar a nadie? ¿Quién estaba de acuerdo por conveniencia? ¿Quién mostraba incomodidad, pero no tenía el valor de posicionarse? Era como construir un mapa invisible de las relaciones de poder del pueblo. Y cuanto más claro se volvía el mapa, más estratégica se volvía su postura. No había prisa. Había precisión. La situación que parecía desfavorable empezaba a ofrecer ventaja informativa. Al aceptar la propuesta anterior, ganó proximidad con el núcleo de decisiones. Eso le permitió ver fallas internas que antes estaban lejos. En los juegos estratégicos, la proximidad no es debilidad, es acceso. Y el acceso bien utilizado cambia el equilibrio. El pueblo aún creía estar en control. No percibía que un control basado en ilusión es inestable. Ella no confrontaba directamente. Solo hacía preguntas puntuales en el momento adecuado. Preguntas que exponían inconsistencias sin parecer acusatorias. Eso generaba pequeñas incomodidades, casi imperceptibles. Pero la incomodidad acumulada presiona estructuras frágiles. Poco a poco, algunas personas empezaron a revisar decisiones antes tomadas con arrogancia. No por miedo, sino por duda. Y la duda, cuando se instala en el lugar correcto, altera el comportamiento. La analogía más cercana quizás sea una partida de ajedrez jugada en silencio. Mientras algunos mueven piezas con prisa, buscando impacto inmediato, otros construyen posición. Ella estaba construyendo posición. Cada interacción era analizada como parte de un cuadro mayor. Quien confiaba demasiado en la improvisación empezaba a cometer errores previsibles. Y un error previsible, para quien observa con atención, se convierte en oportunidad. Hay también un factor psicológico relevante: cuando alguien es subestimado, sus acciones son analizadas con menos rigor. Eso otorga libertad. Libertad para probar, para ajustar, para corregir sin alarde. Ella utilizaba ese margen con inteligencia. No buscaba humillar a nadie. No quería una exposición dramática. Quería un resultado consistente. Y el resultado consistente nace de la planificación, no del impulso. Algunos comenzaron a sentir que algo estaba diferente. No sabían explicar qué.
Tal vez era la firmeza en las respuestas. Tal vez la seguridad en las decisiones prácticas. Tal vez el hecho de que, incluso bajo presión, no mostraba desorganización. La imagen inicial de fragilidad empezaba a chocar con evidencias repetidas de competencia. Y cuando las evidencias se acumulan, las narrativas necesitan ser revisadas. La estrategia invisible no trataba de venganza. Trataba de reposicionamiento. Ella no buscaba derribar a nadie, buscaba establecer equilibrio. Cuando las estructuras se sostienen solo en suposiciones, basta exponer incoherencias para que la base empiece a ceder. Y ella hacía eso con sutileza. Sin acusaciones directas. Sin espectáculo. Solo dejando que los hechos hablaran por sí mismos. Lo más interesante es que, cuanto más actuaba con calma, más reactivos se volvían algunos. Porque la inseguridad suele manifestarse en exceso de control. Quien se sentía amenazado intentaba reafirmar autoridad con discursos más firmes. Pero la firmeza sin coherencia pierde fuerza rápidamente. Y la coherencia era precisamente lo que ella estaba construyendo. La estrategia aún no había alcanzado el punto de inflexión. Pero ya era perceptible que algo se estaba reorganizando. El pueblo comenzaba a notar pequeños cambios en la dinámica. Conversaciones antes unilaterales se volvían más cautelosas. Decisiones eran reconsideradas. Y todo eso ocurría sin confrontación explícita. Porque, a veces, esperar y posicionarse con inteligencia es más poderoso que atacar. Y quizá el momento de revelar esa construcción estaba más cerca de lo que imaginaban. No toda transformación ocurre en el instante en que se desea. A veces, el impulso de confrontar parece irresistible, sobre todo cuando hay injusticia de por medio. Pero ella entendía algo que muchos ignoran: el enfrentamiento prematuro puede fortalecer al adversario. Esperar, cuando se hace con intención, no es debilidad. Es cálculo. Y el cálculo altera resultados. Mientras algunos aguardaban una reacción explosiva que nunca llegaba, ella seguía firme en su construcción silenciosa. La ausencia de confrontación directa empezaba a generar un tipo distinto de tensión. Porque cuando alguien no reacciona como se espera, el otro no sabe cómo posicionarse. Y la inseguridad estratégica crea fisuras. Quien se siente demasiado seguro se relaja, quien se siente incierto empieza a cometer errores. Esperar exige dominio emocional. Es fácil reaccionar en el momento, decir lo primero que viene a la mente, descargar frustración. Lo difícil es contener el impulso cuando se tiene razón. Ella no se contenía por miedo. Se contenía por visión a largo plazo. Sabía que una respuesta dada en el momento equivocado podría ser descartada como exageración. En cambio, una respuesta sostenida por evidencias acumuladas difícilmente sería ignorada. En el mundo real, esa lógica aparece con frecuencia. Piensa en alguien que, al ser tratado injustamente en el trabajo, expone todo de inmediato, sin preparación. Muchas veces termina aislado. Ahora imagina a alguien que observa, documenta, entiende el escenario y elige el momento adecuado para posicionarse. El impacto es distinto. No se trata de manipulación. Se trata de estrategia consciente. Y la estrategia exige paciencia. El pueblo aún no entendía lo que estaba ocurriendo. La expectativa era de choque. Pero el choque no llegaba. En su lugar, surgían pequeñas correcciones estructurales. Ajustes discretos que hacían cada vez más difíciles las decisiones impulsivas. Ella no bloqueaba directamente, simplemente creaba condiciones en las que las incoherencias se volvían visibles. Y la visibilidad, cuando es inevitable, debilita argumentos frágiles. Hay una fuerza peculiar en quien no se deja arrastrar por la urgencia emocional. Porque la urgencia suele beneficiar a quien domina el ruido. Ella no jugaba en ese terreno. Prefería el espacio de la claridad. Y la claridad toma tiempo en consolidarse. Mientras tanto, el pueblo empezaba a notar que algunas decisiones antes incuestionables estaban siendo revisadas no por confrontación, sino por coherencia práctica. Su espera no era inercia. Era movimiento interno. Evaluaba el momento adecuado para permitir que la verdad emergiera sin parecer imposición personal. Cuando la realidad se revela por sí sola, la resistencia disminuye.
Es distinto acusar que permitir que los hechos hablen. Y los hechos bien organizados hablan lo suficientemente alto, incluso sin gritos. Algunos empezaban a preguntarse si habían subestimado la situación. No lo admitían abiertamente, pero la duda ya no era silenciosa. Pequeñas miradas intercambiadas, decisiones más cautelosas, comentarios menos seguros. La dinámica cambiaba. Y los cambios de dinámica rara vez son abruptos. Son graduales, casi imperceptibles hasta que se vuelven evidentes. Esperar también pone a prueba a quien está del otro lado. Porque quien actúa con arrogancia tiende a exagerar cuando no encuentra resistencia inmediata. Y el exceso revela intención real. Ella lo sabía. Dejó que ciertos comportamientos se expusieran por sí mismos. Y cuando se exponen, pierden legitimidad. No hace falta acusar cuando el propio comportamiento se delata. El momento de confrontar aún no había llegado. Pero estaba siendo preparado con precisión. Porque hay ocasiones en que esperar es la forma más directa de vencer. Y cuando el momento adecuado finalmente se presenta, la respuesta no necesita ser explosiva. Necesita ser inevitable. Y la inevitabilidad, cuando se construye con paciencia, transforma la percepción colectiva de manera definitiva. No hubo anuncio oficial. No hubo discurso dramático en el centro de la plaza. La verdad no llegó como tormenta, llegó como polvo que empieza a sentarse después de mucho viento. Pequeños hechos comenzaron a alinearse. Contradicciones antes ignoradas empezaron a llamar la atención. Personas que antes hablaban con seguridad ahora medían sus palabras. No porque alguien las acusara directamente, sino porque la coherencia empezaba a faltar. Ella no señaló con el dedo. Simplemente permitió que las situaciones hablaran por sí mismas. Un registro bien hecho aquí. Un recuerdo preciso allí. Un detalle que antes habría pasado desapercibido ahora era mencionado con tranquilidad quirúrgica. Sin agresividad. Sin espectáculo. Eso hacía imposible clasificarla como conflictiva. No había ataque personal. Había hechos. Y los hechos organizados pesan. Algunos comenzaron a sentirse incómodos con su propia postura anterior. No era fácil sostener la superioridad cuando las evidencias contradecían la narrativa inicial. Comentarios que antes parecían inofensivos ahora sonaban injustos. Decisiones tomadas con exceso de confianza revelaban fallas. Y, poco a poco, su imagen dejaba de ser la de alguien frágil para convertirse en la de alguien consistente. Lo interesante es que el cambio no vino acompañado de celebración. Ella no mostraba satisfacción al ver incoherencias expuestas. Solo mantenía una postura firme. Eso desconcertaba aún más. Porque quien busca venganza suele exhibir triunfo. Ella no buscaba humillar a nadie. Buscaba equilibrio. Y el equilibrio rara vez necesita público. Algunos testigos indirectos empezaron a posicionarse. Personas que antes permanecían neutrales comenzaron a reconocer competencia. No en tono de defensa explícita, sino en pequeñas confirmaciones. Ella tenía razón. Eso ya se había dicho antes. Frases aparentemente simples que funcionaban como validación colectiva. Y la validación colectiva altera la dinámica de poder. El pueblo empezó a cuestionar su propia certeza anterior. Aquella imagen fija de fragilidad ya no encajaba con los acontecimientos recientes. La narrativa construida con el tiempo estaba siendo desafiada no por confrontación emocional, sino por lógica. Y la lógica bien aplicada es difícil de refutar. Cuando los hechos se acumulan, la opinión necesita ajustarse. Hay un punto importante en este proceso: la verdad, cuando surge gradualmente, es más difícil de rechazar. Si apareciera de forma abrupta, podría ser tratada como exageración. Pero emergiendo por etapas, se volvía inevitable. Era como ver una pintura revelarse capa por capa. Al principio, parece solo sombra. Luego, contorno. Hasta que, de repente, la imagen completa cobra sentido. Algunos aún resistían internamente. Admitir un error colectivo exige humildad. Y la humildad no siempre abunda. Pero la resistencia ya no era cómoda. La duda se había instalado.
Y la duda constante desgasta convicciones infundadas. Su postura, siempre coherente, funcionaba como contraste directo con las decisiones impulsivas de antes. El ambiente empezó a cambiar de tono. Las conversaciones se volvieron más ponderadas. La confianza ciega en ciertas figuras perdió intensidad. Y, curiosamente, ella empezó a ser consultada con más frecuencia. No oficialmente reconocida como referencia, pero discretamente buscada. Eso es una señal clara de cambio estructural. Cuando alguien antes ignorado pasa a ser escuchado, la jerarquía invisible ya se está reorganizando. La verdad aún no había sido confrontada públicamente. Pero ya estaba presente en el aire. Como una percepción compartida que nadie verbaliza por completo, pero que todos sienten. Y cuando la percepción colectiva cambia, la confrontación deja de ser ataque y pasa a ser consecuencia natural. La pregunta ya no era si algo estaba mal en la narrativa antigua. La pregunta era cuándo sería asumido abiertamente. El enfrentamiento no llegó con gritos ni con dedos señalando en medio de la plaza. Llegó casi como consecuencia lógica. Cuando los hechos se acumulan demasiado, alguien necesita organizarlos en voz alta. Y, en ese momento específico, ya no era posible sostener la antigua narrativa sin ignorar evidencias claras. La tensión estaba en el aire, no explosiva, pero densa. Todos sabían que algo debía decirse. Ella no comenzó con acusaciones. Comenzó con claridad. Recordó acontecimientos, conectó decisiones, presentó secuencias. Nada emocional. Nada exagerado. Solo coherencia. Y la coherencia, cuando está bien estructurada, desmonta argumentos frágiles sin necesidad de elevar el tono. El silencio que se formó no era desprecio, era incomodidad. Porque, por primera vez, la imagen construida sobre ella estaba siendo confrontada por hechos públicos. Algunos intentaron minimizar. Otros desviaron la mirada. Hubo quienes buscaron justificar decisiones pasadas como malentendidos. Pero la justificación pierde fuerza cuando la secuencia de los acontecimientos está organizada. Ella no presionaba, no humillaba. Solo mantenía una firmeza tranquila. Eso hacía imposible etiquetarla como agresiva. No había ataque personal, había exposición de incoherencias. Lo más impactante no fue el contenido de sus palabras, sino su postura. No había resentimiento visible. No había deseo de revancha. Eso desmontaba la expectativa de un conflicto dramático. Porque muchos esperaban una explosión emocional. Y cuando la explosión no llegó, el enfrentamiento adquirió otro significado. Se convirtió en un ajuste de realidad, no en una disputa de ego. El pueblo percibió algo desconcertante, la mujer que consideraban frágil sostenía el momento con una estabilidad impresionante. No le temblaba la voz. No buscaba aprobación. No retrocedía ante miradas tensas. Había seguridad allí. Seguridad construida en silencio a lo largo del tiempo. Y la seguridad consistente genera respeto, incluso cuando es incómodo admitirlo. Algunos sintieron vergüenza. No por haber sido confrontados directamente, sino por reconocer su propia prisa al juzgar. Es difícil aceptar que uno estuvo equivocado, sobre todo cuando el error fue colectivo. La incomodidad no vino de un ataque externo, sino del autorreconocimiento. Y el autorreconocimiento suele ser más profundo que cualquier acusación. El enfrentamiento, entonces, dejó de ser sobre ella. Se volvió sobre el pueblo. Sobre cómo se crearon etiquetas. Sobre cómo el silencio fue interpretado como incapacidad. Sobre cómo el exceso de confianza llevó a decisiones injustas. El foco se desplazó naturalmente. Y cuando el foco cambia, la dinámica cambia con él. Ya no era posible fingir que nada había ocurrido. Ella no exigió disculpas. No pidió reconocimiento público. Solo afirmó lo que necesitaba afirmarse y sostuvo su posición. Eso desarmó cualquier intento de convertirla en antagonista. Quien busca venganza suele pedir compensación. Ella buscaba solo corrección. Y la corrección es difícil de atacar sin parecer injusto. El impacto fue colectivo. No hubo aplausos, pero sí un cambio perceptible de postura.
Miradas antes indiferentes ahora eran atentas. Comentarios antes despectivos dieron paso a un silencio reflexivo. El pueblo no estaba acostumbrado a ser confrontado de esa manera, sin agresión, pero con firmeza. Y esa forma es, muchas veces, la más transformadora. El enfrentamiento terminó sin espectáculo. Sin un vencedor declarado. Pero con una alteración clara en el equilibrio. La narrativa antigua había sido oficialmente cuestionada. Y cuando una narrativa cae, surge espacio para otra. La cuestión ya no era si ella tenía valor. La cuestión era cómo ese valor sería reconocido a partir de entonces. Después del enfrentamiento, lo que se instaló no fue ruido. Fue silencio, pero un silencio diferente. No el de la indiferencia de antes, sino el de la reflexión incómoda. El pueblo empezó a verse en el espejo de sus propias actitudes. Y, curiosamente, el dolor no estaba en el error en sí. Estaba en la conciencia de él. Porque equivocarse puede ser involuntario. Reconocer que se juzgó a alguien de manera superficial es lo que realmente pesa. Las miradas cambiaron primero. Ya no eran atravesadas ni desinteresadas. Eran cautelosas. Algunas incluso respetuosas. Pero ese cambio trae una incomodidad silenciosa. Cuando alguien que fue tratado como pequeño revela grandeza, obliga a los demás a revisar su propia postura. Y la revisión interna rara vez es cómoda. Es como el polvo que se asienta después de una tormenta, de pronto, todo se vuelve más nítido, incluso lo que no se quería ver. Hubo quienes evitaron el contacto durante algunos días. No por desprecio, sino por vergüenza. Al fin y al cabo, es difícil sostener el mismo comportamiento después de reconocer que estaba equivocado. La antigua seguridad colectiva dio lugar a una especie de cautela excesiva. Y la cautela excesiva también delata algo, reconocimiento tardío. El pueblo empezaba a percibir que había subestimado a alguien que nunca mereció ser disminuida. Es interesante notar que ella no cambió drásticamente su postura. Seguía discreta, firme, económica en palabras. Eso hacía que el cambio de percepción fuera aún más evidente. Porque no fue ella quien se transformó. Fue la mirada sobre ella la que se ajustó. Y cuando la mirada cambia, la realidad social cambia con ella. No porque los hechos se alteren, sino porque su interpretación se vuelve más justa. El dolor mayor, para muchos, era reconocer que la narrativa cómoda estaba equivocada. Durante mucho tiempo fue más fácil verla como frágil. Eso justificaba actitudes, mantenía jerarquías implícitas intactas. Ahora esa justificación ya no se sostenía. Y sin justificación, queda la responsabilidad. Responsabilidad por el juicio apresurado. Por la indiferencia. Por la explotación velada. Algunos empezaron a reconocerla en pequeños gestos. Un saludo más directo. Una opinión solicitada con genuino interés. Una invitación que antes no existía. Cambios discretos, pero significativos. Y es curioso cómo el reconocimiento tardío lleva un peso simbólico mayor que cualquier elogio superficial. Porque nace de una revisión interna, no de conveniencia inmediata. El pueblo experimentaba algo poco común, aprendizaje colectivo. No hubo discurso formal al respecto. Pero la experiencia dejó marca. La próxima vez que alguien nuevo apareciera, quizá el juicio sería menos apresurado. Tal vez la apariencia sería evaluada con mayor cautela. Porque cuando se aprende por las vías difíciles, la lección tiende a permanecer. Ella, por su parte, no explotaba el momento. No exigía reparación pública. No utilizaba el cambio de mirada como instrumento de superioridad. Eso consolidaba aún más la transformación. ¿Quién podría acusarla ahora de arrogancia? ¿Quién podría afirmar que buscaba poder? Su postura coherente impedía que la nueva narrativa fuera distorsionada. Hay algo profundamente transformador cuando una comunidad reconoce que se equivocó. No porque alguien la obligó a admitirlo, sino porque las evidencias se volvieron innegables. El error, por sí solo, es incómodo. Pero el cambio de mirada, ese sí, exige madurez. Y la madurez colectiva no surge con frecuencia. Ahora quedaba una cuestión más profunda. Ya no sobre lo que ella era,
sino sobre lo que haría con ese nuevo espacio conquistado. Porque el reconocimiento cambia la posición. Y la posición, cuando se ocupa con conciencia, redefine la estructura. El pueblo ya no la veía como antes. Pero aún estaba por comprender algo mayor, ella nunca buscó venganza. Buscó algo diferente. Cuando la mirada colectiva cambió, muchos esperaban una reacción distinta. Tal vez un reclamo público. Tal vez una postura excesivamente altiva. Tal vez algún tipo de revancha silenciosa. Pero nada de eso ocurrió. Ella no alzó la voz para recordar los errores cometidos contra ella. No utilizó la incomodidad ajena como moneda de cambio. Porque nunca se trató de venganza. Se trató de posición. Hay una diferencia enorme entre querer devolver el dolor y querer ocupar el propio lugar. La venganza mira hacia atrás. La posición mira hacia adelante. Y ella estaba interesada en el futuro. El reconocimiento que empezaba a surgir no era un trofeo, era responsabilidad. Si ahora era escuchada, necesitaba hablar con claridad. Si ahora era consultada, debía actuar con coherencia. El espacio conquistado no era para exhibición, era para estructura. El pueblo, poco a poco, comenzó a incluirla de manera natural en decisiones que antes se tomaban sin su presencia. No por lástima. No por miedo. Sino porque la competencia repetida crea credibilidad. Y la credibilidad, cuando se consolida, altera jerarquías. Ella no pidió un lugar en la mesa. Simplemente se sentó cuando fue llamada y permaneció con firmeza. Lo más interesante es que esa nueva posición no alteró su esencia. Seguía siendo económica en palabras, precisa en acciones. No transformó el reconocimiento en arrogancia. Al contrario, mantuvo el equilibrio. Eso consolidaba aún más el respeto emergente. Porque el poder mal administrado rápidamente se convierte en ruido. Y ella lo administraba con sobriedad. Algunos aún observaban con cautela. Después de todo, los cambios estructurales generan inseguridad. Pero, con el tiempo, percibieron que no había amenaza. Había consistencia. Lo que antes era visto como fragilidad ahora se entendía como autocontrol. Lo que antes parecía sumisión ahora se reconocía como estrategia. La narrativa se reorganizaba de manera casi inevitable. Ella no necesitaba mencionar el pasado para justificar el presente. Su postura actual hablaba por sí misma. Y quizá ese sea el punto más fuerte de toda la trayectoria, la transformación no fue construida con discursos, sino con práctica continua. El pueblo aprendió más observando que escuchando. Y el aprendizaje por observación suele ser más duradero. El lugar que pasó a ocupar no fue concedido como favor. Fue conquistado con coherencia. Y la coherencia sostenida a lo largo del tiempo construye autoridad silenciosa. No aquella autoridad que impone, sino la que orienta. No la que domina, sino la que equilibra. Eso redefine relaciones sin necesidad de romper lazos. Y, en el fondo, tal vez el mayor impacto no estuvo en su posición, sino en la conciencia colectiva. El pueblo empezó a comprender que la apariencia no define la profundidad. Que el silencio no significa incapacidad. Que la fragilidad aparente puede esconder fuerza administrada. Esa lección no llegó con gritos, llegó con constancia. Ella no buscó aplausos. No buscó reparación pública. Solo asumió el espacio que siempre fue capaz de ocupar. Y al hacerlo con firmeza tranquila, redefinió su propio papel dentro de aquella comunidad. Sin espectáculo. Sin revancha. Solo posicionamiento. Porque, al final de cuentas, quien realmente entiende su propio valor no necesita demostrar nada, solo sostenerlo. Y cuando alguien sostiene con coherencia, el reconocimiento deja de ser pedido y pasa a ser consecuencia natural. Al final, la pregunta nunca fue quién era ella, la pregunta siempre fue quién estaba mirando. ¿Cuántas veces alguien ha sido disminuido porque parecía demasiado pequeño? ¿Cuántas historias fueron ignoradas porque no venían envueltas en una autoconfianza ruidosa? La verdad es simple e incómoda, el mundo pone a prueba primero a quien parece más débil. Pero es precisamente ahí donde vive la sorpresa. Ella no necesitó gritar. No necesitó demostrar su valor en cada paso.
No necesitó devolver el desprecio en la misma moneda. Solo sostuvo su posición. Y eso, a largo plazo, es más poderoso que cualquier revancha. Ahora la reflexión es inevitable, donde has aceptado etiquetas que no representan tu historia completa, donde estás confundiendo silencio con incapacidad en los demás o en ti mismo, y, más importante aún, estás reaccionando por impulso, o estás construyendo con estrategia. Porque, a veces, el mayor movimiento no es confrontar, es preparar el terreno, es acumular coherencia, es esperar el momento adecuado. Si esta historia te movió, entonces necesitas ver el próximo capítulo de esta jornada humana sobre juicio y percepción. En el vídeo, el granjero eligió a una mujer que nadie quería y el pueblo se rió. Entenderás cómo el desprecio colectivo puede revelar algo aún más profundo sobre coraje, elección y carácter. Historias diferentes. El mismo error humano, juzgar antes de conocer. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue acompañando. Porque algunas historias parecen pequeñas al comienzo, pero revelan verdades que muchos prefieren no ver.